Bienvenidos, bienaventurados al espacio que ya es de todos ustedes, conversando. Somos Magma Media. Hoy tenemos una entrevista de un personaje muy señalado, muy querido, muy odiado. Bienaventurados los hombres de buen corazón, porque Dios será el reino de los cielos. Fíjate que yo Decían las escrituras. Sí, pero fíjate que mi saludo de bienaventurados te voy a decir por qué es. Por la canción de Joan Manuel Serrat, que mira, obviamente hace una referencia para allá. Eduardo Alcántara Montiel, diputado local. Querido Alvarito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gustazo estar aquí platicando contigo un poco del cierre de esta legislatura que ya se nos va. Y por ahí queríamos comenzar, estábamos platicando antes, una legislatura, la 61ª del Congreso del Estado de Puebla, que resulta de la elección de 2021. Tú llegaste como diputado del PAN, hoy mismo te mantienes como panista en el limbo, ahorita nos vas a decir por qué, pero quisiera tu reflexión sobre una legislatura. Los ciudadanos tendemos a ser radicales en la calificación, sobre todo los legisladores y legisladoras, que son levantadedos, que no hacen nada. Calientacurules. Calientacurules. Y estaba yo haciendo una reflexión sobre los temas que le tocó a esta legislatura y de verdad fue una legislatura que enfrentó momentos complicados. ¿Cuál es tu reflexión? Y hazme un recuento de lo que tú consideras que fue lo más importante de este ejercicio que va a terminar. Mira, yo llego al principio de la legislatura como coordinador de la bancada del PAN. Cierto. Me mantuve así hasta la mitad de la legislatura exactamente, o sea, media legislatura. O sea, les manejabas los intereses y el dinero. No, la prerrogativa que nos dan era mínima, ínfima. Pero bueno. Sigue. Pero ahí está, la pueden comprobar y la pueden checar en transparencia. Él llevaba la coordinación y la representación política del PAN en la Junta de Gobierno y coordinación política en un primer momento. Eso fue hasta marzo de la media legislatura, ¿no? Hasta marzo del 23. A partir de ahí llegamos a un acuerdo por una discusión que tuve ahí con Lalo Rivera. Y ¿Tu amigo? Mi hermano. ¿O ¿no? tu ex amigo? Bueno, pues yo nunca niego a mis amigos. Okay. Que a veces cambian de opinión, se vale. ¿no? Okay. Y entonces, mi amigo toluqueño, a través de su presidenta muy Valentina, me pide... Valentina Augusta Díaz de Rivera Hernández. Es correcto. Me pide que quieren su cachito de poder y me piden que deponga la coordinación. Y entonces yo pues les digo pues, que la Constitución no solo era un decreto estatutario, sino que pasaba por el consenso de la mayoría, que jugaran a la democracia y que se ganaran a la mayoría de la bancada. Y cuando tuvieran la mayoría, me quitaran la coordinación. Entonces, yo seguí así hasta la mitad. Yo tuve un acuerdo con él de quedarme a la mitad. Él persistió en quererme quitar. Al final, ellos traían otra propuesta, traían a Osvaldo Jiménez para la coordinación. Y al final, nos pusimos de acuerdo a la bancada, menos Osvaldo, y acabó siendo Rafa Micalco, el tercero en discordia. Y sí, yo cumplí con mi acuerdo, irme a la mitad. ¿No? Pero les dejaste, bueno, finalmente no hiciste tampoco lo que te quisieron instruir. No hice lo que me quisieron instruir, tomamos la decisión que pensábamos en mayoría era lo mejor. Y al final de cuentas, pues, en las democracias es así, pongámonos de acuerdo, ¿no? A diferencia de los decretos acostumbrados en la organización del Yunque, de que pues, sale la línea y tiene que ser, ¿no? Entonces, se da esa primera parte, una primera parte en la cual nos toca convivir en un principio con Luis Miguel Barbosa, una relación compleja en su momento. ¿Por qué? Porque yo creo que el gran problema de Barbosa es que nunca fue gobernante. Seguía actuando como gran legislador. O sea, toda su trayectoria de él fue legislativa, ¿no? En el Senado, en la Cámara, ¿no? Y buen legislador. Y fue un buen legislador en su momento. Entonces, su comportamiento era más de legislador que de gobernante. Entonces, quería incidir y participar mucho en las discusiones del Congreso, ¿no? Entonces, muchas veces nos llevaba a la Junta de Gobierno a comer con él para discutir la agenda del periodo legislativo, ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor la gente no sabe, pero la discusión en su momento de cuántas mesas directivas le iban a tocar a cada grupo legislativo, la pactamos con él. No le decían que no. No, yo le dije que no nos correspondía ese porcentaje. Ah, querías más. No, le dije, mis votos representan tanto, somos tanto, son tantos lugares, nos tocan 2.1, nos toca tanto, bajo las mismas reglas que usted vivió en el Congreso de la Unión, ¿no? Voto ponderado le llaman en San Lázaro. Y bajo esas mismas reglas se generaron los acuerdos. Digamos, no había que inventar las reglas, ya estaban preestablecidas, ¿no? Oye, esas comidas, a ver, ¿tú qué percibías?
¿A Barbosa le temían? ¿Barbosa se los ganaba? ¿Era buen cabildero? ¿Qué pasaba? Barbosa intentaba cabildear por él mismo las cosas con las bancadas. Y luego nosotros hacemos nuestro proceso interno con cada bancada, ¿no? Cada coordinador. En esas comidas intentaba hacer eso, ¿no? No fue fácil porque había temas que a veces eran espinosos, ¿no? Recuerdo cuando abordamos el tema de la reforma del Poder Judicial. Nos dan el proyecto la noche anterior. Yo, como un mal niño aplicado, pues, toda la noche estudiando, llegan, nos presentan. En su momento estaba Carlos Palafox como consejero jurídico, nos explican la reforma y casi alguien tiene alguna duda. Y pues yo siempre molestando, oiga, gobernador, se me hace que usted tiene un exceso en un transitorio porque dice que usted va a supervisar la implementación de la reforma del Poder Judicial. Es una invasión de esferas de un Ejecutivo tras el Judicial. No rompamos ciertos contrapesos, ¿no? Se rió y me dijo, ay, yo no lo pensé, lo hicieron mis asesores, ¿no? Muy hábilmente, ¿no? Se llevaba bien contigo, te decía Lalo. Lalo, nos fuimos llevando con el tiempo, la verdad no éramos amigos. Recordarás que Genoveva y yo en su momento fuimos pues las únicas voces opositoras al principio del gobierno de Barbosa. Sí, cierto. Genoveva Huerta Villegas, ¿verdad? Sí, éramos las dos únicas voces opositoras y era una relación tensa al principio con él, al principio de su periodo de gobierno, ¿no? Pero nos obligó la mesa a sentarnos y a platicar, a dialogar. Aquella ocasión pasó esa primera reunión, le di algunas observaciones que creo que valdría la pena que se consideraran. Después me volvió a llamar a solas. Me dijo, oye, la presidenta de la comisión, que es Mónica Silva, se va a excusar porque su esposo es el presidente del tribunal. Y te pido que tú, como líder de la oposición, eres secretario de la Comisión de Gobernación, ahora presidas tú el debate, ¿no? De la reforma del Poder Judicial mía, ¿no? Interesante. Interesante. Y yo le hice algunas propuestas que quedaron dentro de, ¿no? Por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad para municipios, que quedaron dentro de la Ley de Medios de Defensa de la Constitución, que es una ley nueva, que la gente no entiende. Es una ley de cómo defendemos la Constitución local. Y existen acciones de inconstitucionalidad local. ¿Qué pasa? Si el poder... te pongo un ejemplo. El ITAIP. Pasa que no se nombra a alguien del ITAIP, como está pasando ahorita en el Senado, ¿no? En el INAI. Por omisión legislativa, el Pleno del ITAIP puede presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional por esa omisión del nombramiento. Igual en la Fiscalía, por ratificación de los titulares de las fiscalías especializadas por parte de la Fiscalía, ¿no? Entonces generamos un esquema de contrapesos, de control de la Constitución del Estado, ¿sí?, para poderla cuidar. Y no solo la acción de inconstitucionalidad, también generamos que todos los actos del cabildo, a veces los cabildos son como literal, como la ley de Herodes, ¿no? Sí. El presidente agarra, decide y le viene valiendo madre. ¿Qué pasa? A veces deciden cosas por mayoría que no son ni legales ni constitucionales, pero dicen, ya lo decidió la mayoría. Este mecanismo permite que los ayuntamientos puedan cambiar esas cosas, un mecanismo de control. Y también los ciudadanos no estén libres, ¿no? Digo, no estén indefensos, y creamos lo que se llama acción de tutela, que es el equivalente a un amparo a nivel local para cuidar la Constitución local. Y eso se ocupa la Sala Constitucional. Fue parte de esta reforma, fue muy interesante lograr el consenso. Lo más chistoso fue que cuando ya teníamos el consenso, de repente apareció Augusta diciéndonos, nos venía a tirar línea de voten a favor de la reforma, ¿no? Pues nos sorprendió, dijimos, pues pero si ya estábamos de acuerdo. Ya estábamos de acuerdo, pues como para qué, ¿no? Lo único que dejó demostrado es que tenían su propio acuerdo ellos con Barbosa. Claro. ¿No? Había una doble vía, ¿no? Había una doble vía, la que traían ellos con la dirigencia, la que traía Barbosa con la dirigencia y la que traía Barbosa con la bancada, ¿no? Entonces se dio, ese fue un tema muy importante, creo, para que va a cambiar el futuro poco a poco. Está en ciernes, todavía faltan muchas cosas por mejorar en el Poder Judicial, pero bueno, hemos avanzado un poco en esa materia. Nos toca la muerte de Barbosa, el nombramiento de Sergio Salomón. ¿Qué noche más larga y complicada? Pues larga para los que estábamos sentados en el Congreso. Claro, que apagaron sus celulares, que se aislaron para no sentir la presión, no tener... Mi celular nunca lo apagué, solo no lo contesté. Que no fue lo mismo. Pero sí había quienes estaban presionando, ¿no? A ver, sí hubo presiones nacionales. Y pasó una cosa muy interesante. Cuando muere, recordarás, hacen el homenaje a Barbosa, llega Dan Augusto, se reúnen para intentar sacar un acuerdo y tener una propuesta de transitar el acuerdo, más bien de patear la decisión a más días. Pero yo creo que ahí el barbosismo estaba siendo engañado porque Dan Augusto no les decía realmente cuál era su intención. ¿A quién quería de gobernador a Dan Augusto? En su momento yo me busqué, por otro lado, fue muy curioso, ese mismo día del nombramiento,
Yo lo quise, a ver, nosotros no éramos mayoría, pero decidíamos con quién bailar, ¿no? Y entonces escuchaba a unos y escuchaba a otros. Y me sentaba con las dos partes, con Instrucción Nacional de mi partido. Y en la taquería está Beirut, que está frente a la UPAEP. Se acercaron a quien me pusieron en ese momento como interlocutor para ver ese tema. ¿Qué lugarcitos escogen? Digo, no porque, como una taquería, ¿no? Pero, ok. Yo elegí el lugar porque tenía hambre. Pues, ¿qué lugarcitos escoges tú? Yo tenía hambre. Pues yo soy perfil como cualquier poblano. ¿Quién no ha comido tacos ahí muy bien, en la taquería Beirut, no? Muy bien, bueno, lo escogiste Entonces, tú. Llega la persona, me pone en una hoja y le dije, esto es muy simple, se reduce a dos cosas. Nombre y propuesta de acuerdo. ¿No? Y de los dos lados fue lo mismo, nombre y propuesta de acuerdo. Sí, ¿A quién quería el secretario de Gobernación? En eso me pusieron una servilleta y me pusieron Nacho Mier. Querían a Nacho Mier. A Nacho Mier. ¿Tú qué pensaste en ese momento? Pues para los fines del PAN iba a ser más compleja una elección con Nacho Mier como gobernador. Y para los fines de Puebla, con un personaje de esa calaña y de esa mala polarizaría reputación. más. Y el acuerdo era, y tú te vas de secretario de Desarrollo Económico. A ti te ofrecieron eso. A mí me ofrecieron eso. Bueno, que es economía ahora, ¿no? Economía, ¿no? Entonces me dicen que, vea, yo había escuchado la otra parte, de la otra parte querían a otra persona. ¿Quién era la otra parte? De la parte del barbosismo, a mí nunca me lo hicieron saber, pero quedó muy sonado el tema de que querían que fuera doña Rosario. Y luego que fuera Julio. En ese, y al final de cuentas nosotros como oposición dijimos, pues ni uno ni otro. Si quieren, les alcanzan los votos, sáquenlo solo, pero no con legitimidad. ¿No? Muy importante la legitimidad para este tema. Y entonces al final sale la propuesta de Sergio como una alternativa, pactada y platicada con Julio y con ellos, con lo que quedaba del barbosismo. Y entonces se propone el tema de Sergio, ¿no? Y ahí teníamos ya las dos propuestas. Y con Sergio lo único que acordamos fue detener las persecuciones políticas, no abusar de la prisión preventiva oficiosa, ¿sí?, desde la oposición, y buscar condiciones para construir lo mejor para Puebla. Ese fue el acuerdo, ¿sí? Pero luego me entero que mi dirigencia nacional me presiona queriéndome inducir hacia el acuerdo de Adán Augusto. A que a fuerza fuera Moisés Ignacio. Así es, pero de hecho querían que se retrasara la sesión porque el siguiente día había sesión en México, tenía que sacar el paquete económico y después de sacar el paquete económico iba a pedir licencia para que fuera elegible, porque como no había pedido licencia como federal, no podía ser elegible. O sea que además querían un traje a la medida. Y una ventana de tiempo para hacer esto, ¿no? ¿Y qué dijeron? Y por eso tomé la decisión de qué bonito es vivir un poquito de soberanía. Un mucho. Y Puebla la deciden los poblanos. Y todos les dijimos que no a nuestras dirigencias nacionales, porque todas las dirigencias nacionales estaban de acuerdo para generar eso. Eso sí te lo tengo que reconocer a ti y a todos y a la legislatura. Sí defendieron la soberanía poblana, ¿eh? No sí. negamos que somos parte de este país, pero entendemos que las decisiones las tomamos nosotros. El ejercicio que había pasado con Martérica dejó en claro que la decisión central nos dejó afectando más. A largo plazo nos dejó polarizando más. Y la gente ya estaba harta y lo que quería era un poco de seguridad para las inversiones, de seguridad y tranquilidad, de que nos podemos poner de acuerdo independientemente de las diferencias políticas, porque la gente está cagada de la política y solo se la pasan peleando. Al menos díganme que yo puedo seguir invirtiendo, puedo seguir trabajando, ¿no? Y yo creo que se lograron las condiciones con Sergio Salomón para generar esta mediación que permitiera una interlocución con todos. Y bueno, esa es una de varias cosas. No, pero qué importante fue esa noche que fue la larga noche del 14 de diciembre, ¿no? Que amanece con Sergio Salomón. ¿Qué piensas de Sergio Salomón hoy a la distancia de haber votado a favor de él? A ver, me da mucha tranquilidad saber que no nos equivocamos. Y aparte, fíjate lo más importante. No solo fue una decisión de soberanía, fue una decisión que, ¿dónde reside la soberanía de la representación popular? En el Congreso. Representa todas las regiones del Estado, representa todas las fuerzas políticas, por la mayoría por la parte de los pluris, ¿no? Entonces, toda la representación política y social del Estado está representada en el Estado. Que el presidente de esa representación lograra el consenso de todos para seguir manteniendo la unidad en Puebla es un gran mensaje. Es como si jugáramos el semiparlamentarismo en Puebla sin tenerlo en la Constitución. Sí, finalmente fue un gobierno semiparlamentario estatal, ¿no? Sin tenerlo en la Constitución.
Ujú. Sí, no lo había pensado de esa manera, ¿no? Tienes razón. Entonces se generó eso. Hubo leyes muy importantes, ¿no? Sí. La de la violencia vicaria, muchas otras leyes, la despenalización del aborto y muchos temas que fueron saliendo que con el paso del tiempo van a marcar las reglas de un parteaguas antes y después. Bueno, la cantidad de nombramientos, por unos que salieron por renuncia, otros porque se habían jubilado, de magistrados, está cambiando la cara del Poder Judicial para los próximos 7, 14 años, ¿eh? Y yo hacía la reflexión y creo que no ha sido una mala legislatura. ¿Tú cómo la calificarías en el colectivo Mira, que es? en el colectivo yo creo que se abordaron temas complejos y se logró darle rumbo a ciertas cuestiones que nos permiten seguir cohabitando todos como poblanos, ¿no? En la particularidad, pues todo el mundo puede presumir, yo fui el de más iniciativas, el de menos iniciativas. Al final de cuentas, cada cabeza es un mundo y pues hay quien propone una iniciativa de cambiar un párrafo o una palabra y hay quienes proponemos toda una ley, ¿no? Entonces no puedes ponderar lo mismo una iniciativa de una ley que tenga 180 artículos a 100 iniciativas de un párrafo, ¿no? El 14 de septiembre, al último minuto de ese día, antes del primer minuto del 15 de septiembre, te quedas sin dieta, sin fuero. Fuero no tenemos los poblanos. Ah, cierto. Sí. Ya no tenemos fuero, solo los... Bueno, pero sin esta parte de la investidura legislativa, ¿pero con qué te vas? Mira, yo regresé al Congreso después de 20 años. Yo era suplente, estuve en la 54 legislatura, estuve un corto plazo como propietario. Fue mi primer pinino. Muchos años fui asesor legislativo. Para mí regresar al Congreso fue regresar a mi casa, a la casa donde empecé a hacer política. Me da gusto conocer a muchos de los compañeros sindicalizados con los que crecí y viví cuando era muy chamaco, cuando empezaba a sacar copias en el Congreso, cabrón. Y que hoy me llegan y me ven diputado y le digo, no, pues Charlie, el de audio, tú me conoces, fulanito, todos los conozco por su nombre. Y llegar a esas condiciones es como regresar a tu casa, ¿no? O sea, nunca me he ido del Congreso. Legislaturas van, vienen, asesor un diputado, asesor otro, fui legislador. Entonces nunca, en esencia, nunca me he ido del Congreso. Entonces, y si no, pues busco meterme, ¿no? En las discusiones, ¿no? Entonces, me voy con la tranquilidad de que, vista al tiempo, ese momento, de ese primer legislador a este, creo que sí he podido ir madurando un poco como legislador, ¿sí? Que mis maneras les gusten o no a otros es otro asunto, ¿no? Mis maneras de cómo hago política, porque a veces no les gusta la manera como hago política. Pero algo aprendí. La política barroca ya no debe de seguir en Puebla. Somos bastante enrollados, casi churriguerescos, no solo barrocos, ¿no? Y entonces le damos muchas vueltas para decir sí y no hacerlo. O te veo y nunca lo cumplimos. Entonces yo cuando estuve en el norte del país, trabajé con Javier Corral y con Madero, aprendí una cosa. Es, jala o no jala. ¿Se puede o no se puede? Si no, a la que sigue. Y tan tan. Y te quitas de muchísimos problemas. Y esa franqueza es la que me ha costado trabajo ahora, porque con esa dinámica llego a Puebla, después de hacer política nacional en la dirigencia del partido y en Chihuahua y en Quintana Roo, y cuando llego acá les dices la neta y se espantan. Sí, es difícil para los que hemos vivido como retornados, de repente volverte a aclimatar. Oye, ahora que tocabas a Corral, Corral se fue a la 4T, está en la 4T. Después de haber sido un gobernador de Acción Nacional, tú ahora mismo estás en un proceso de expulsión, no expulsión, impugnación de tu expulsión de Acción Nacional, pero por lo que ha acontecido, sobre todo en el último proceso electoral, tu esposa es diputada local electa de Morena, de Morena además, ni siquiera de Fue siglada por Morena y va a ser de la bancada del Verde. Bancada del Verde, bueno. Así señaló el convenio de coalición. Pero... ¿ya eres de la 4T, Eduardo Alcántara Montiel? No, mira, la verdad es que yo sigo peleando el tema de mi militancia. Primero por una cosa, por demostrar que todo lo que pasó fue lo que he dicho. Un abuso y un maniqueo por parte de la dirigencia. Sí, que te acusaron de cantidad de cosas y demostrar que todo lo hicieron mal y que no debía haber sido expulsado. Ya que me regrese mi militancia y logre que el tribunal me la regrese, ¿vas a renunciar? Decidiré qué hago. No, te vas a dar ese gusto. Pero no es lo mismo que te corran a decir, me les fui. No te vas a quedar con las ganas, pues. Pero valoraré qué hago. Primero voy a agotar esa etapa. Yo creo que muchos nos acabamos haciendo un lado y acabamos participando en otros frentes.
Oye, pero por cerrazón de la dirigencia. allá en La Paz, ¿no? En La Paz está la sede de Morena. ¿Ya hay una credencial con tu nombre? Nada más le falta tu foto, ¿no? No. A ver, invitación sí he tenido. Ah, O sea, invitación sí he tenido. ¿a qué te invitan? Pues es que no te dicen a formar parte del movimiento de la 4. No, así no está tan, Y así que no está tan tan claro. deseable la invitación. No, a ver, sí hay la invitación de Morena, hay la invitación del Verde, que regresa al Verde. Yo empecé en el Verde antes de entrar en el PAN. Piénsalo. No, piénsalo. Entonces, la verdad es que a lo mejor llega un momento que la militancia es lo de menos. Yo he aprendido con el tiempo, mi querido Álvaro, que una posición y un cargo no determinan el ejercicio del poder. Casi siempre tiene más poder el que está detrás del cargo. Quien logra incidir, ese es el secreto. Quien logra incidir en las decisiones, eso es más importante que un cargo o un decreto, que te dé el cargo. Oye, Entonces, yo creo que puedo seguir apoyando con mi escaso talento al Estado y puedo incidir en las decisiones, puedo ayudar y lo que pueda seguir abonando un poco a seguir viviendo esta soberanía local, ¿no? Y lo que genere mejores condiciones para Puebla, si puedo apoyar en eso, pues apoyaré. Y si no, regresaré a mi despacho de consultoría, de la cual me he dedicado durante mucho tiempo. He sido cabildero de algunos gobernadores, ¿no? Y pues me dedicaré de nuevo a eso y regresaré a mis proyectos de tecnología aplicada al gobierno, ¿no? De gobierno digital. y ahora que dices de tecnología y de tantas cosas, has recién presentado tu informe, un informe sui generis. Todos tus informes son sui generis. Y Sí. además te superas. Sí. Vamos a estar viendo unas imágenes de lo que pasó en tu este último informe, mientras platícanos cómo fue. Yo creo que el reto empezó en mi primer informe, porque yo quise hacer algo distinto, hacer algo disruptivo. Entiendo que la gente está cagada de política y hay que darles una experiencia para que vivan la política de una manera diferente y fuera lúdico al mismo tiempo. Y no fuera el formato tradicional priista, cartonado, aquí en el atril, 5 oradores a favor, ¿no? Echándote porras, diciéndote, usted es el mejor legislador, el más guapo, el más hermoso, el que más hizo, ¿no? Entonces, el primer informe me llevó a simular un programa de televisión de concurso, que lo hice en el M&M. A ese sí fui. Entonces, que pues, recordarás luces, música rock grabada, un pequeño escenario de no más de 2 metros de diámetro, ¿no? En medio de toda la gente, y haciendo que la gente interactuara en tiempo real desde sus dispositivos móviles, ¿no? Con cerca de 600 personas conectadas en el estudio y fuera del estudio en las redes, participando de esta actividad en la cual jugábamos a la democracia y jugábamos a votar en un ejercicio lúdico de interpretación. La verdad es que cuando acabó ese informe, llegué a casa y mi esposa estaba bastante preocupada y antes de dormir me dijo, no me preocupa si ya te gastaste una lana en el informe. Dice, lo que me preocupa es ahora, ¿qué vas a hacer para el siguiente? Si esto hiciste para el primero, ¿qué va a hacer para el segundo? Entonces, como también tengo mi parte de músico, pianista, dije, ¿ahora qué hago? Es un melómano exquisito y además educado en el Conservatorio de Música y Declamación del Estado. Declamación del Oye, Estado. que ya le tumbaron lo de declamación, ¿verdad? Ya nada más es el Conservatorio de Música, ¿no? Que además digo, una belleza haber pasado por esas aulas. Yo menos ese que inmueble, tú, pero ese tú inmueble es maravilloso. Se pone chinita la piel, ¿no? Del Conservatorio. El inmueble, desde que vas subiendo en la oscuridad de que te da la luz de frente y te topa la luz y encuentras ese jardín hundido, ¿no? Frente a un salón de vitrales, ahí la sala Ludwig van Beethoven, que se llama la sala central. Entonces es impresionante ese edificio. Entonces llego y digo, mi segundo informe, ¿qué hago? Pues voy a hacer, pues ahora, si la vez fue música grabada, ahora música en vivo. Entonces, pues digamos, hay que hacer como un concierto, locaciones, ¿no? Buscar lugares, la concha acústica de Casa Puebla. Y entonces era chistoso que decía, te invito a mi informe en Casa Puebla. Todos así como... El mensaje político, ¿no? Utilizar Casa Puebla para un informe legislativo. Que ahora es un centro cultural, en otro tiempo fue la Casa de los Gobernadores. Pero sigue siendo en el imaginario político un lugar de poder. Sí. ¿No? Y entonces llegamos ahí y primero dije, vamos a contar primero la música, luego una historia. Y entonces fui al Centro Escolar Morelos, hablé con el director. Dijo, y quiero que sus muchachos de la Marching Band del Morelos toquen en vivo, en mi informe. Pues sí. ¿Qué vamos a tocar? No.
aquí están las partituras, van a tocar esto y ensáyenlo y nos vemos. Pues el director de la orquesta, de la marching band, pues se puso a ensayar con sus muchachos. ¿Y qué era? Era Así habló Zaratustra de Richard Strauss, combinada con una canción de Elvis Presley. ¿Y tú hiciste la partitura? Con unos amigos. Ajá. Y entonces, mientras en pantalla aparecían los simios de Odisea 2001 del espacio para que yo me burlara de los viejos informes, ¿sí? La parte prehistórica de los informes, sonaba la música de frente, de concierto en el audio, y atrás tú en las gradas, en medio estaba la gente encapsulada entre la marching band, tocando en vivo y la música dándoles de frente. Una experiencia como inmersiva, ¿no? Los tambores tocando acá, la música enfrente, pasó. Hubo magia, llevó un mago para tratar de demostrar que mis iniciativas no eran tan locas. Y hubo un poco de arte circense contando una historia, ¿sí? De los sueños y de lo que importancia que es soñar en la política para darle rumbo a las cosas. Al fin de cuentas eso era la utopía, ¿no? Entonces, cuento esa historia y acabo hasta con una gran nevada encima de todos, ¿no? Con un acto de magia. A ese no me invitaste. Seguramente no? Sí, Alvarito, pero ya no. Me tenías castigado. Entonces, o te tenían regañado. Entonces, a mí nadie me regaña. Eso. Y este tercero. Y entonces pasó y fue un gran concierto. Y luego fue mi mujer otra vez. ¿Y ahora qué vas a hacer, cabrón? ¿No? Entonces dije, no, ya es el de salida. Y otra pasión que tengo es el cine. Voy a hacer un cortometraje. Le dije a Blanquita en equipo, pregunten en Cinépolis cuánto nos cobran por una sala, una alfombra roja, un cortometraje y contamos qué pasó en los 3 años del informe, de mi trabajo legislativo, un resumen del primero, del segundo y contamos el tercer informe. Así empezó la idea. Y luego pues, en mi equipo alguien me picó la cresta y dice, oye, si te imaginas si lo podemos hacer así gigante como en el planetario. Pues fuimos al planetario a revisar todo lo que se necesitaba para poder hacer una producción ahí. Y ahí estamos viendo ahorita y entonces las imágenes. Resulta que dicen, pues hay que hacer un formato Pro IMAX 360. Yo dije, ¿y eso cómo se hace, cabrón? Pues hay que pagar licencias IMAX. Dije, no, ¿sabes qué? Pues me va a salir más caras las licencias que lo que me sale producir el informe. Y entonces decidimos solucionar hacer una película no con el software, sino con hardware, con fierros. Y entonces, pues un amigo que estudió cine en el Estudio Churubusco, que me ayudó a hacer la película, que se llama David Malpica, empezamos y llegamos al optómetro. Quiero que me haga un ojo lente de pez de tantos tamaños de portal diámetro, ¿no? Pues el dueño del optómetro así como... ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, no? Le empezamos a explicar y todo y engañamos a la cámara de cine. Estaba el lente de la cámara, una lupa y a la distancia el ojo de pez. Y deformamos todo a una imagen esférica que nos permitía, de manera manual, cambiar la imagen para poder hacer una proyección. Y sin verlo ni quererlo, acabamos siendo el primer cortometraje o la primera película esférica que se ha hecho en México en esto. Fue un gran reto lograrlo. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Está en tus redes? Está en mis redes, pero no se ve de la misma dimensión que en el planetario. La experiencia es distinta. La experiencia es distinta. Entonces pasó y entonces dije, pues ya estamos en el planetario, pues ahora vendamos una idea de un viaje espacial y el planetario va a ser nuestra terminal espacial. Entonces tú ingresabas y topabas con una pantalla como si fuera de aeropuerto, próximas salidas, vuelo al planeta del reality show, vuelo al planeta del gran show, vuelo al planeta del Rasputian, ¿sí? Y vuelo al tercer informe. Las horas de salida, los vuelos, y aparecía un holograma con una edecán galáctica que te decía, bienvenida a esta estación espacial, por favor pase a cambiar sus pases de abordar en la siguiente estación. Pasabas, avanzabas, al siguiente punto había en el vestíbulo musiquita de rock, tocada con 2 violinistas y una banda, guitarra, bajo, batería y teclado, ¿no? Y entonces pasaba la gente, cambiaban su invitación digital o en papel por un pase de abordar. El pase de abordar, cuando se los sellaban, les daban su pulsera de LEDs, luego pasaban y les daban su chamarra de Rasputin, del tercer informe, que era como su traje espacial, y luego los pasábamos a echar un coctelito para que se relajaran a la mareada. Ahora que cumpla yo 55 años, quiero que él produzca mi cumpleaños. Y entonces, después de ahí, a ese holograma daba otra indicación y pasaba a la entrada del planetario, que era la entrada principal, la utilizamos como una locación para tomar fotos 360, y yo los recibía vestido de astronauta, con el traje que salía en la película, y salían ellos y nos tomábamos fotos en lo que parece ser un hangar de despegue, que es parte de lo que por sí está instalado dentro del planetario.
subías un tubo de LEDs, una última indicación, llegabas a la nave, y cuando subían a la nave, puse el shock musical. De escuchar rockcito, lounge, así, entrabas y la suavecita tocando con una sinfónica dentro en la música, ¿no? Mientras mi amiga Sofía Pesat, que es amiga mía de la infancia, me ayudó a animar como con los 3 informes lo hizo, a la gente en lo que entraba, ¿no? Y los acomodábamos a todos en la nave. Y después, ya que pues, estaban todos cómodamente sentados, ¿no? Pues se apagó la luz y empezó la película, ¿no? La gente que nos ve y que nos escucha seguramente está lamentando que no hayas conseguido la reelección. Porque Porque no van a ver un buen rato de ese tipo de informes. Ese tipo de informes. Y entonces pasó eso, y entonces se proyecta la película que te manda por el mundo del reality show. Primero dicen quién diablos es Lalo Alcántara. Diputado local del PAN, lo tengo que recordar. Bueno, Y del PAN en el limbo. Hoy... Sí, Del PAN 4T. Entonces, salen algunos testimonios, algunos amigos periodistas, de algunos académicos, algunos asiduos aquí a tu sillón, ¿no? Que estuvieron por ahí. Pepe Ojeda, ¿no? Estuvo por ahí metido, ¿no? También nos dan su testimonio. No nos dijo, ¿eh? No nos dijo. Pepe dio su testimonio para el cortometraje, Fernando Maldonado, Abel Cuapa, el gobernador, algunos legisladores también actuales, compañeros míos de la universidad, un amigo que es taquero también dio su punto de vista, ¿no? Y así hicimos el documental y llegamos al... Dicen quién es Alcántara, se simula el despegue y aparte esa parte fue emocionante. Pusimos las tomas de Elon Musk del despegue de uno de sus cohetes, y entonces mientras estabas, un sonido envolvente 2.0 hacía retumbar todo el planetario, porque retumbaba hasta afuera, hasta las columnas. Metimos un audio bastante robusto, y mientras estaba el despegue, empezaban las luces a parpadear, en luces rojas, naranjas y amarillas, como si fuera el cohete, y empezaron las pulseras de LEDs allí a parar al ritmo de la música, mientras sonaba I Still You, con Bono, sí, en el despegue, y las pulseras tocando, la música, la vibración, despega, se ve el cohete impresionante, ¿no? Y sale parte de esta odisea y va viajando a los planetas, ¿no? Y llega el planeta del reality show, cuenta lo que pasó en Casa Puebla, salgo yo tocando la guitarra en parte de esta parte. Luego, al final, llegamos a Rasputian, que es el mundo de Rasputín en el futuro, donde se burla de las cosas que no la aprobaron y que ya son una realidad. Y por aquí termina pegando en el curul, se apagan todas las luces y empezó el show en vivo. El show en vivo empezó con la abertura de Jesucristo Superestrella, con un juego de luces que fue creciendo. Ahora que el breakdance es deporte olímpico, sale unos chavos bailando breakdance, para que de repente detrás de un papel con estrobos donde estaba parado, se rompió el papel, saliera yo en escena, y de repente cambió la escena en el techo con la constelación de mi fecha de nacimiento, 13 de febrero del 76, y podían ver cómo estaban colocadas las estrellas en esa fecha. Y empecé el reto más complejo, que fue dar mi tercer informe en vivo, siendo un espectador más, viéndome en la pantalla, y la gente se sintiera como en la esfera de Las Vegas. Pues te has sentido muy satisfecho, el informe lo dice. Para concluir, porque contigo las charlas dan para mucho, mucho más tiempo, vamos a repetir esta experiencia. No la de tu informe. Eso hasta que te vuelva a tocar ser diputado. No. No, vamos a repetir esta experiencia de la... No, créeme que después de esto ya surgió Rasputín Producciones y voy a dedicarme la mitad de mi vida a ser productor. Yo creo que lo debes Y la otra hacer. mitad la voy a dedicar a la política. Quiero una reflexión tuya. Porque además de ser un político, eres un acucioso observador de los detalles de la política que finalmente construyen la gran postal, en este caso de la política poblana, y en este caso también nacional. ¿Por qué piensas tú que Morena obtuvo los resultados que obtuvo en este pasado proceso? ¿Por qué el PAN, partido al que todavía, por lo menos en un papel que está ahí bailando, todavía perteneces? ¿Por qué el PRI, por qué el PRD fueron sepultados por Morena? Primero, yo creo que la oposición no supo construir una agenda ad hoc a la gente. O sea, con todo respeto, yo sé que hay que defender al INE y todo. Defender al INE no le da de comer a la gente. Defender al INE no le resuelve su día a día a la gente. Y entonces, y el problema que tenemos en la oposición es que todo se ha hecho con exceso de razón y con falta de amígdala. La amígdala es esa parte reptiliana que tenemos, que nos hace buscar, ¿no?,
Y en esa parte es buscarle y pegarle al sentimiento de la gente. La gente se mueve por dolor, no se mueve por aspiración, desafortunadamente. Porque un señor está preocupado porque no tiene que llevarle a comer a los hijos. Un hijo está preocupado porque no tiene para comprar la medicina de la mamá. Y esas cosas no las estábamos resolviendo. No logramos construir un mensaje alterno a la esperanza de México en discurso, ya no digamos en estructura, y todo, es que todo el mundo se va, es que la estructura, es que no sé qué. A ver, primero es, ¿cómo le llegamos a que la gente cuando vota, vota por el hígado? No, desafortunadamente la gente no elige al mejor, elige al menos peor. Bueno, también no se ha presentado un mejor, ¿no? Sí, o en qué momento Morena se va a volver en algo peor para que nosotros seamos lo menos peor. Sí, parece que esto... Eso parece lo que está apostando la oposición. Sí, claro, a que sean tan malos. Tan malos para poder regresar. Pero no ha ocurrido. Y entonces no ha ocurrido todavía. Entonces, el problema es que ni siquiera el poder del cambio está en tus manos. Está en función de lo que haga un tercero. Estamos jodidos. Y el problema es, unos me decían llorando, es que se va a acabar la oposición. La oposición nunca va a morir. La oposición nunca va a desaparecer. Lo que pasa es que los partidos que representan a la oposición no son lo suficientemente útiles como vehículos para encauzar esa demanda o ese malestar de la gente. Entonces, el PRI y el PAN llegaron a su exceso de horas de vuelo. El promedio de vida de un partido son 50 años. Estos andan en los 80 y tantos. Entonces, yo creo que van a tener que surgir nuevas fuerzas políticas que encaucen a la oposición, pero eso va a llevar un proceso de maduración. ¿Qué tanto va a durar Morena? ¿Qué tan rápido puede madurar la oposición en poder construir una alternativa diversa a la que tenemos hoy? Que en este país puede llevar 80 años. Como llevó. Pudiesen ser o pudiesen ser menos. Hoy la vida corre más. Sí, pero 80 años con el ritmo que corría la información. Hoy el nivel con el que corre la información y pueden hacerse las cosas puede cambiarse de una elección a otra. Bueno, pero ahora no te preocupes, porque estás más para allá que para acá. Pues bueno, yo estoy más allá de lo que me diga mi mujer. Eduardo Alcántara Montiel, diputado local, pues panista en el limbo, 4T en el limbo y seguramente con una ruta que nos va a sorprender, como siempre, todo lo que has hecho, ¿no? Pues procuraré siempre dar de qué hablar. Muy bien, pues muchas gracias. Mi querido Alvarito. Que pronto nos volvamos a encontrar. Y nos volvemos a ver, ya para hablar un poquito más de música, ¿no? Sí, pero ahorita vamos a ver si... Y cualquier cosa, chequen la lista de Spotify, de la playlist del Tercer Informe, ahí la pueden checar. Tercer Informe Legislativo, Lalo Alcántara en Spotify, podrán ver todas las rolas que utilizamos para este evento. Pues muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, gracias al equipo. Somos Magma Media y este es el espacio de todos conversando. Gracias.